Temprano estamos con el rabino Daniel Dolinsky, gracias por venir, y con el pastor metodista Guido Bello, representante de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Gracias a ambos por estar acá. Pastor, bueno, comenzamos por usted. ¿Qué es lo que piensa la Iglesia Metodista a partir de este debate que se ha instalado en la Argentina sobre el matrimonio homosexual? Primero, nosotros creemos que el Estado tiene la obligación de atender a toda la comunidad, a todos los grupos, a todas las minorías inclusive, y creemos que en esa defensa de los derechos de todas las personas, los credos religiosos no tienen que imponer sus criterios. Es decir, nosotros tenemos nuestra valoración de la sexualidad como algo natural, como una bendición de Dios, como algo que ha ido cambiando también a través del tiempo, en distintas culturas, en distintas épocas, dentro mismo de la historia del texto bíblico. Hay distintas vivencias, distintas modalidades de sexualidad, desde la poligamia hasta la valoración muy fuerte de la monogamia en los tiempos del cristianismo primitivo. De manera que nosotros, en primer lugar, queremos tener una postura de apertura a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Nos hacemos eco de una famosa frase bíblica que dice: ante Dios no hay acepción de personas. Y nosotros no legislamos, inclusive dentro de la teología cristiana, tanto católica como protestante, en realidad la Iglesia no casa, sino que son los contrayentes los que se unen en matrimonio, y las iglesias, a lo sumo, lo que podemos hacer es pedir la bendición de Dios. Para pedir la bendición de Dios, en realidad no se necesita la intervención de una iglesia, lo pueden pedir las mismas personas. Si los contrayentes y sus familias quieren hacerlo en un espacio religioso, en un templo, es porque quieren valorar ese espacio de lo sagrado junto con sus familiares y sus amigos. Pero no es la iglesia la que procede a darle valor sagrado a esa unión. El amor entre dos personas es lo que hace sagrada la unidad. Pastor, en concreto, se me ocurre que en este caso, interpretando sus palabras, es que a partir de la necesidad de legislar determinadas uniones de hecho que el Estado tiene la obligación de hacer, la religiosidad o la acepción de la necesidad de otorgarle algún tipo de manto religioso a la unión no tiene en este momento la obligación de incidir, o por lo menos la intromisión de las cuestiones religiosas en el deber del Estado. Así sería la posición de la Iglesia. El hecho de que haya una ley. O sea, el Estado por un lado y los derechos civiles por un lado y la religiosidad por el otro. Exactamente. Nosotros particularmente en el ámbito protestante afirmamos muy fuertemente la separación de iglesias y estados. Bien. ¿Rabino? Bueno, primero buenos días y buenos gracias días. por la invitación. Bueno, dentro del colectivo de la comunidad judía vamos a encontrar opiniones diversas, porque en realidad el judaísmo tiene una particularidad de horizontalidad muy interesante que nos plantea que no debemos ir atrás de una visión monolítica, de alguien que nos diga cómo debemos pensar. Por lo tanto, vamos a encontrar diversas opiniones dentro de la comunidad judía respecto a temáticas tan complejas y relevantes como esta. Digamos que lo primero que quiero decir es que es muy bueno como sociedad que dejemos de poner temas como este debajo de la alfombra y los pongamos arriba de la mesa. Digo que nos debemos debates maduros, con posiciones de diálogo en las que podamos escuchar al otro, porque una de las cosas que uno está viendo en este tipo de discusión que se nos está dando respecto al matrimonio homosexual, como se le ha dado de llamar la ley, pero tiene un montón de otras aristas la propia ley, es que las posiciones suelen llevarse al extremo, ¿no? Claro. Algo muy nuestro, muy argentino, de ganar o perder, todo o nada. Y creo que justamente lo que debemos aprender a escuchar al otro. Entonces, desde ese lugar, la tradición judía tiene un mensaje milenario de amor y construcción. Estamos muy cerca de la posición que el pastor aquí ha expresado. Es decir, también la cuestión está de Estado y credos, digamos, y dogmas y derechos civiles un poco se separan allí. Sin duda, y te voy a explicar por qué. Porque el judaísmo parte de la premisa que no hay dogmas. Por lo tanto, todo debe ser puesto a la idea de que si existe en la humanidad, existe en el plan de Dios. Por lo tanto, desde nuestro lugar de hombres de fe profundos, ya no entramos en la discusión si la homosexualidad es una enfermedad o una elección. Está claro que es una elección. Ya hace mucho tiempo se ha superado en la humanidad, más allá de que muchos todavía tienen esta discusión sobre la mesa, digamos, ahora sobre la mesa. Antes era
a escondidas. Digo, desde ese lugar nosotros estamos llamados a ser seres de amor, de construcción, y el Estado está obligado a dar igualdad de derechos a todos sus habitantes. No nos olvidemos que el Estado fundacional de nuestra nación fue el que le dio el monopolio de todos los matrimonios a la Iglesia Católica, hasta que existió una ley que permitió que hubiera casamientos fuera de la Iglesia. Esto no es en contra de la Iglesia, yo creo que al revés. Nosotros tenemos que pensar a favor de un Estado moderno que se dedique a proteger a todos sus habitantes en igualdad de condiciones. Y después están, como bien dijo el pastor, estamos nosotros, los espacios religiosos, para nuestras cuestiones internas de nuestra ocupación. Es un placer escucharlos y lamentablemente, como ustedes saben, tenemos muy poco tiempo, sobre todo para que nos escuche toda la provincia de Santa Fe. Entonces hay un tema que es álgido en este caso, por eso la división de proyectos en la Comisión del Senado, la adopción. Es decir, usted hablaba recién de la plenitud de derechos y la equiparación de derechos. Ahora, ¿qué pasa con la adopción? ¿Cuál es la opinión de la Iglesia metodista? A nosotros nos parece que en realidad es una hipocresía que se permita legalmente la adopción por una persona sola y escondiendo la realidad de que hay una unión de tipo matrimonial entre dos personas. La Iglesia considera imprescindible que haya una mamá y un papá en el matrimonio. Lo que nosotros consideramos imprescindible es que haya amor, que haya verdadera contención, que haya crecimiento mutuo y compartido. ¿Rabino? Prácticamente lo mismo, digamos. O sea, la realidad es que el término que utilizó el pastor, el de la hipocresía, es eso que tenemos que dejar de lado sin ninguna duda y dedicarnos a construir una sociedad de iguales, donde desde la diferencia aprendamos a ser iguales, porque iguales no significa que somos todos lo mismo, al contrario, somos todos iguales frente a una ley, frente a un derecho y frente a la obligación que tiene el Estado con cada uno de nosotros. Yo le quería hacer una pregunta después a los dos más del tipo personal en ese sentido. Si viene dentro de la comunidad judía una pareja homosexual y le pide, bueno, una bendición, un amparo, una palabra, ¿qué hace usted? ¿Cómo procede? Muy bien. Amparos hay absolutos. Lo que no hay todavía en la tradición judía es un ritual para esto, porque no existe, porque no hay una fórmula ritual, pero de ninguna manera la tradición judía nos plantearía expulsarlo, echarlo, tratarlo de segunda, desde ningún lugar de toda esta temática. Y creo que esto es muy importante, porque creo que nos estamos yendo hacia una discusión dialéctica de cómo llamamos, y ni siquiera estamos analizando hoy la institución del matrimonio y de la familia, donde nos encontramos con un montón de familias donde, como recién decía Susana, tenemos mamá y papá y tenemos un desastre adentro. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos garantiza qué? ¿No? Que también es parte de la discusión. Bien. Con respecto a la pregunta de Leo. Sí, nosotros también tenemos un retraso litúrgico en eso, porque evidentemente, como es una situación nueva, lo que sí tenemos es muchas personas de identidad sexual homosexual que participan en nuestras comunidades y son plenamente aceptados, y creo que en eso hemos crecido mucho, desde el temor y los prejuicios iniciales, cuando esto empieza a ocurrir, hasta el día de hoy, cuando creemos que, gracias a Dios, son plenamente aceptados. Gracias a ambos por venir. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido realmente muy esclarecedor tenerlos Gracias acá. a ustedes. Ahora Gracias. vamos a ver algunas placas sobre la encuesta que hicimos o que están haciendo algunos medios y la encuesta que ha hecho la consultora Analogías. Lo que está en pantalla dice que con respecto a este proyecto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, está de acuerdo el 81%, en mayo estaba de acuerdo el 69%, el debate ha incentivado el apoyo y el 57,6% en desacuerdo con que la Iglesia intervenga. En cuanto a lo que es lo que ha relevado también la consultora Analogía por nivel educativo, de acuerdo con el matrimonio gay, con un nivel primario de educación 75,9%, secundario 81,1% y universitario 83,6%. Va subiendo a medida que sube el nivel de instrucción. En desacuerdo, primario el 20,6%, secundario 16,3% y universitario 14,7%. También por creencias religiosas, el 71,9% está de acuerdo, profesando alguna religión, el 24,8% en desacuerdo. Solo cree en Dios el 86,6% que está de acuerdo, el 11,7% está en desacuerdo. Y los no creyentes, el 92,4% de acuerdo y el 5,9% en desacuerdo. La fuente es Analogías, esta consultora.